La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Como esta es la última contrahistoria del año 2016, voy a tratar un tema desenfadado, pero interesante, muy interesante. Os voy a hablar de Felipe IV de Habsburgo, rey de España en pleno siglo de oro, entre 1621 y 1665 exactamente. Casi medio siglo de reinado, como habéis podido ver, 44 años para ser exactos, en el que el Imperio español alcanzó su cenit y a partir de ahí empezó a decaer. Pero no os voy a hablar del Felipe IV como rey, como político, ni siquiera como general, que nunca lo fue, sino el Felipe IV como persona, el Felipe de Habsburgo, el Felipe de Austria. Una perspectiva algo diferente a la que suele ser habitual en los historiadores y a la que se suele encontrar en los libros, pero que sin embargo es muy útil. Aproximarse a los personajes históricos de manera personal, como personas, como seres humanos, es algo muy útil porque la naturaleza íntima de las personas nos da muchas pistas sobre su manera de actuar y los incentivos y desincentivos que les mueven a la hora de actuar. En el caso de una persona común y corriente, como puedo ser yo, pues no es tan importante, pero en el caso de un rey, y más, del rey más poderoso de la cristiandad, como fue Felipe IV durante el siglo XVII, pues sí que importa y sí que afecta al curso de la historia y afectó muchísimo. Es decir, resumiendo, que las pasiones y los vicios importan mucho más de lo que solemos pensar. Felipe IV tenía mucho de ambos, especialmente en todo lo relacionado con la lujuria. Eso que hoy se viene a conocer como sexoadicción. De hecho, hoy Felipe IV, nuestros pecadores días, sería un sexoadicto de manual, de estos que el psiquiatra, o el sexólogo, lo analizaría su caso pormenorizadamente y diría: lo siento, caballero, pero es usted un sexoadicto. Pero no adelantemos acontecimientos. Poneros cómodos y ajustad el volumen de vuestro receptor, el que sea, porque arranca ya la contrahistoria. Felipe IV, el penúltimo de los reyes Habsburgo, sabéis, la dinastía Habsburgo, os hago un repaso muy rápido en segundos, empieza con Felipe el Hermoso y termina con Carlos II. Ocupó solo 2 siglos, ni siquiera llegó a los 2 siglos de nuestra historia. A la muerte de Fernando el Católico, pues llegan los Austrias y que, Felipe el Hermoso realmente reinó muy poquito y de la mano de su mujer Juana la Loca, la hija de Isabel la Católica. Luego son Carlos V o primero, para el caso de España, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Esos son los reyes Austrias. Fueron menos de 2 siglos, como digo. Pues este Felipe IV fue el que más tiempo reinó de todos ellos, ya he comentado antes, 44 años de reinado, en mitad del siglo XVII, mitad del siglo de oro, ¿no? El gran siglo, por lo menos para las letras y las artes españolas. Este rey, que muchos de vosotros le habréis puesto caraya en el acto, porque fue retratado de manera profusa por el pintor de la corte, a quien él mismo personalmente eligió, que fue Diego Velázquez, pues tuvo probablemente uno de los reinados más ajetreados, no de los Austrias, sino prácticamente de todos los reyes de España, desde que existe como tal el reino. Pero sin embargo, a pesar de lo que muchas veces pensamos, no era idiota, no era un rey idiota como generalmente se piensa de todos los reyes Austrias del siglo XVII, es decir, de los Austrias menores, el Felipe III, IV y Carlos II. Era un tipo, desde luego, más inteligente y muchísimo más sensible que su padre, que Felipe III, pero sin embargo no fue buen rey. Es decir, le tocó reinar, también hay que decirlo, durante unos años muy complicados. Él ayudó, por cierto, con algunos de sus defectos, me iba a decir más que excesos, algunos de sus excesos y muchos de sus defectos ayudó a que unos años complicados fuesen más complicados todavía. Tuvo, así, por decirlo rápidamente, la guerra de los 30 años, la rebelión en Portugal, la rebelión en Cataluña, aquella la crisis de 1640, 4 bancarrotas, el Tesoro Real
presentó la bancarrota en 1627, en 1647, en 1652 y en 1662. Los pocos reyes tuvieron que presentar tantas seguidas. Le apresaron la flota de Indias en otras 2 ocasiones, en 1600 la flota de la Plata, en 1628, en 3, 1628, 1656 y 1657. La primera fue el famoso raid de Pitt Heyn en Cuba, que la bahía de Matanzas, que le apresó la flota, y después la segunda y la tercera, pues 2 piratas ingleses, Richard Steiner y Robert Blake, que se la apresaron y se quedaron con la plata. Los ingleses evidentemente los tienen por piratas, pero bueno, de cualquier manera fue un acto pirático, lo miremos por donde lo miremos. En resumidas cuentas, que no fue ni muchísimo menos un reinado fácil, y menos fácil aún si tenemos en cuenta que el monarca no es que fuese incapaz de gobernar a España, es que era incapaz completamente, al 100%, de gobernarse a sí mismo. Felipe IV, como he dicho, era un tipo más inteligente, que tenía, no es que fuese Einstein, a ver si me entendéis, pero era un tipo más inteligente que su padre, pero a cambio tenía una voluntad muy débil y no podía controlar sus deseos carnales. Es decir, lo primero, la falta de voluntad, le puso en manos de un válido todopoderoso, al que algunos de vosotros ya le habréis puesto nombre, efectivamente es Gaspar de Guzmán, el conde duque de Olivares. Y luego, cuando cayó en desgracia el conde duque de Olivares, que eso es una parte del reinado de Felipe IV que no es tan conocida, pues cayó en manos de una monja concepcionista de Soria, María Jesús de Ágreda. Ya os hablaré un poco más adelante sobre la última parte del reinado, en el que el gobierno de Dios, que decían, porque estaba gobernando básicamente la monja. La segunda, es decir, esa incontinencia o esa imposibilidad de controlar sus propios deseos carnales, le tuvo ocupado noche y día, buscando satisfacer su insaciable deseo sexual. Si miramos su retrato, os invito a que, esto es un programa de radio, así que podéis perfectamente compatibilizarlo con Internet, a que busquéis Felipe IV en la Wikipedia o mismamente en Google. Y si miráis su retrato, cualquiera de los que le hizo Velázquez, que fueron muchos, algo de esto nos cuenta. Ese aspecto impávido, ¿no? Como pasmado, el rey pasmado de aquella la novela de Torrente Ballester, que luego se convirtió poco después en película, El rey pasmado, con Gabino Diego, que por cierto era clavado al joven Felipe IV. Pocas veces un actor se ha parecido tanto a un personaje histórico como en esa película. Es una película que está muy bien, os la recomiendo, si la encontráis por ahí, os recomiendo verla, pues es una película histórica de ficción, lógicamente, está basada en una novela, Las crónicas del rey pasmado, de Gonzalo Torrente Ballester, pero por lo demás está bien hecha. Bueno, pues ese aspecto pasmado que tenía, serio. Los embajadores extranjeros contaban que durante las ceremonias reales, las pasaba completas, eran ceremonias muchas veces larguísimas, autos de fe, etcétera, incluso fiestas y bailes que organizaban en la corte, pues las pasaba sin mover un solo músculo de la cara. Era una cosa fascinante. Eso en principio y de entrada pues era un símbolo de solemnidad regia, ¿no? Caray, el rey no mueve ni las cejas, no, es incapaz de mover un carrillo. Pero claro, al cabo de un rato, cuando una persona no se inmuta y le ves con los ojos abiertos, sin siquiera expresión, pues tiende a ser motivo de risa para los asistentes, no ya Felipe IV, sino cualquiera. Imaginaos que estáis en una situación similar, o que el actual Felipe, porque el rey de España hoy se llama Felipe, esto sí, es el Felipe VI, pues fuese a un desfile de estos de la Hispanidad o a cualquier recepción real en el Palacio en Madrid y no moviese un músculo de la cara. Bueno, caray, no quiero ni pensar la cantidad de memes y bromas que le gastarían por internet, ¿no? Dirían, bueno, sería de nuevo el rey pasmado. No es el caso de nuestro rey, del actual, de Felipe VI, no está pasmado en absoluto, se ríe y cosas así. De hecho, era tan inexpresivo Felipe IV, vamos a volver al siglo XVII, que por Madrid se contaba que solo había reído 3 veces en toda su vida. Eso es lo que decían, que el rey era tan serio, porque tampoco es que fuese serio, pero bueno, era amigo de los bailongos y, ya digo, un sexo adicto de categoría, pero tenía una incapacidad absoluta de expresarse o de mostrar emoción. De nuevo, mirad sus retratos y comprobaréis que en todos tiene el mismo semblante, da igual la edad, que sean retratos infantiles o retratos cuando ya había entrado en la vejez. Rubio, pálido, esa mirada mortecina, el belfo caído,
la quijada prominente, todo, el prognatismo ese de los Austrias, que lo había metido en España, o en la Casa Real Española lo había metido Carlos I, un siglo antes, y fue de rey en rey hasta la extinción de la dinastía, ya con Carlos II, ya con el hijo de Felipe IV. El problema, claro, es que los cuadros son cuadros, es decir, no se mueven, no podemos verlos. Entonces no estaba inventado el cine, faltaban todavía siglos para que se inventase y no le podemos ver moverse. Pero según cuentan, los que sí le vieron moverse, lo hacía de un modo torpe y desgarbado. Si volvemos a esa película es de Manolo Uribe, esta película del Rey Pasmado. Esta película de Manolo Uribe es de principios de los años 90. En Gabino Diego lo borda, pues se mueve así como embarado, ¿no? Andando de un pie al otro. Se lo debieron contar a Gabino Diego, se movía así este rey y lo clavó, lo interpretó tal cual. Pero a pesar de todo esto que os estoy contando y que lo podéis ver en los mismos retratos, no era tonto, ya lo digo. Es decir, no era tonto como lo sería su hijo Carlos II. Lo parecía, pero no lo era. Luego, el problema no era de temperamento, digamos, que es básicamente el temperamento lo que recibimos por la vía genética al nacer, sino de carácter, que sería algo así como lo que adquirimos y moldeamos a lo largo de nuestra vida. Tenemos una dotación genética, no sé si lo sabéis, pero no nacemos como tablas rasas, no nacemos esperando que se escriba sobre nosotros, para nada. Nacemos con muchas cosas ya adquiridas que nos la han pasado nuestros ancestros, pues a través de la genética. Eso se compondría nuestro temperamento, nuestras propensiones casi genéticas, mientras que la otra parte del carácter pues es más ambiental. Entonces, teniendo en cuenta que de temperamento no era un idiota compulsivo ni nada por el estilo, pues habría que ir a su biografía. Si su problema estaba en el carácter, habría que ir a su biografía, especialmente a la temprana, que es donde básicamente se forja el carácter. Eso que dicen que la infancia es importante, entre otras cosas, porque marca de manera muy precisa lo que seremos el resto de nuestra vida. Y en gran parte es cierto. Lo podéis hablar con un psicólogo y os lo puede detallar. Pues si nos vamos a esa parte más temprana de su biografía, encontramos, por ejemplo, que se quedó huérfano muy pequeño, con solo 6 años. Su madre, que era Margarita de Austria, había tenido un sobreparto y terminó muriendo. Bueno, era una cosa bastante usual, ¿no? Pues poco después, a los 10 años, el padre, Felipe III, que era esencialmente un vago, y este sí que estaba de fiesta en fiesta, y de festejo y celebración en celebración, le puso como mentor al conde de Olivares, un hombre resuelto y ambicioso que por aquel entonces le sacaba 18 años, tenía 28 en esa época. El conde de Olivares, ojo, no he dicho conde duque porque duque todavía no era. El título de duque lo obtendría de las manos de este Felipe IV, de su joven pupilo, cuando ya fuese rey, ¿no? El conde de Olivares era el tercerón de una familia noble venida a menos. Él, de hecho, había nacido tercero, le iban a mandar a la iglesia o al ejército, pero sus 2 hermanos mayores murieron. Y de una carambola, pues consiguió pasar a ser el heredero del condado. Y luego de otra carambola consiguió convertirse primero en el preceptor real y luego en el valido. Pues bien, este conde, Olivares, vio en la tutela del jovencísimo príncipe la ocasión de su vida para ascender y hacerse dueño de todo el poder, cosa que hizo y lo mantuvo y lo retuvo durante cerca de 20 años. Si te encargan la educación de un niño desde los 10 años, pues tienes muchas oportunidades ahí. Es de hecho una gran oportunidad poder educar a un niño desde los 10 años, que es cuando empieza a interesarse por las cosas del mundo, y tiene otra ventaja añadida, que eso el conde Olivares, todavía conde, no lo olvidemos, supo ver desde el principio, supo ver con exactitud qué es lo que a este niño le perdía. Que ese niño se convirtió pronto en adolescente y poco después en jovencito. Ya sabéis que la niñez es breve, la adolescencia también, y en poco tiempo nos convertimos en hombres y en mujeres. Pues bien, él supo desde los 10 años más o menos vislumbrar qué es lo que al futuro rey le perdía, cuáles eran las pasiones por las que se le iba la vida. Y esto, bueno, como él quería esencialmente mandar, tenía, como decía Marañón, la pasión de mandar,
pues supo poner esas pasiones a su servicio. No era el único, ojo, ¿eh? Hubo una auténtica guerra de camarillas en los últimos años del reinado de Felipe III para hacerse con el poder una vez Felipe III hubiese muerto. Estaban todos los aristócratas, incluso clérigos, que menudeaban por el Palacio Real, por el Alcázar Real de Madrid, tratando de congraciarse con el joven Felipe, el príncipe. Tanto que el duque de Lerma como el duque de Uceda quisieron continuar su privanza que habían tenido con Felipe III con Felipe IV, e incluso un dominico, Luis de Aliaga, que era un aragonés que ejercía de confesor real, se turnaban con Olivares en propiciar encuentros galantes al joven príncipe. La idea de decir, bueno, si ve que nosotros le facilitamos estos encuentros, jovencísimos. No olvidemos que había nacido en 1615, y os estoy hablando de cuando era poco menos que un adolescente, que tenía 15 o 16 años. Es decir, que si tenía propensión a ello, que la tenía evidentemente, lo tuvo además mucho más fácil. Es decir, que se juntó el hambre con las ganas de comer. Felipe IV no le hacía ascos, desde bien joven, a ningún tipo de mujer. Bastaba con que lo fuese. Eso era lo suficiente. Da igual que fuesen guapas o feas, viejas o jóvenes, delgadas o gordas, cultas o unas completas ignorantes, nobles o plebeyas. Incluso monjas, que de eso también hubo. Era lo que hoy llamaríamos un sexo adicto. Pero claro, un sexo adicto es una categorización muy gruesa y muy amplia sobre todo. Habría que plantearse de qué tipo de sexo adicto, qué subtipo de sexoadicción padecía el rey. Ahí, extrayéndolo de la psicología o de la sexología, para el caso, 3 tipos básicos de sexoadicción. Tendríamos por un lado el Don Juan, que es una sexoadicción, no nos engañemos, a pesar de la buena fama que todavía tiene todavía el nombre de Don Juan. Luego tendríamos el violador, que tiene mala fama y tiene que seguir teniéndola. Y por último sería el acosador o el hostigador, como queramos llamarlo. Un Don Juan no era, evidentemente, porque el Don Juan se vale de la trampa y del engaño. Se vale de engañar a la víctima para, aprovecharse de ella. Pero claro, Felipe IV, como ningún rey, necesitaba engañar. Era, a fin de cuentas, el rey, el más poderoso de la tierra. No tenía ninguna necesidad de llegar a un aristócrata, no digamos ya una plebeya, o a una actriz de teatro, y engañarla. O hacerse pasar por otra cosa. Al contrario, siendo el rey, le abría todas las puertas. No lo sé, quizá era un violador. Pues no propiamente. Tampoco lo necesitaba, no necesitaba emplear la violencia. Insisto, era el rey. Y además, Felipe IV no era un hombre violento. No lo fue nunca, ni de formas violentas, ni todo ni nada por el estilo. El ejército nunca le llamó la atención, no era... Caray, no fue ni al frente. Y fíjate, ni estuvo en campaña durante 44 años. Y ocasiones no le sobraron, todas las del mundo, a diferencia de otros reyes, tanto españoles como extranjeros, que se pasaban la vida con la armadura puesta, yendo y viniendo. Dentro de los austrias españoles pues teníamos ahí a Carlos I, tuvo todo su reinado, que también fue bastante largo, yendo y viniendo de España a Alemania, guerreando con unos y con otros, haciendo vida de cuartel y vida castrense. No fue el caso ni muchísimo menos de Felipe IV. Era de hecho todo lo contrario. Fue un hombre muy sensible, poeta aficionado, llegó a escribir algunas cosillas, gran amante de la pintura. De hecho, el Museo del Prado es el Museo del Prado gracias a Felipe IV. No nos engañemos, a las colecciones que él acumuló, a los pintores que él contrató. De hecho, ya os comentaba antes, a Diego Velázquez le contrata a él personalmente y lo coloca, poco menos que recién llegado, lo coloca de pintor de corte. Así que violador no encaja en el perfil, ni muchísimo menos. Luego solo nos queda un subtipo, el de acosador, ¿no? Hostigador, que viene a ser el que se vale de la coacción directa o de la coacción psicológica, ¿no? Una coacción desde un puesto superior. El clásico, que el jefe que acosa a la empleada. Es arquetípico, ¿no? Sí, el clásico acosador de toda la vida. Cuando dice, esta fulanita ha sufrido acoso sexual. Bueno, pues el sexoadicto que la está acosando está empleando esta técnica del acoso, del hostigamiento. Ahí sí que encaja como un guante. Porque, a ver, ¿quién en Madrid se iba a negar a los encantos del mismísimo rey? Y precisamente
como era el rey, podía satisfacer su deseo siempre, aunque fuera 3 veces al día, todos los días de la semana. Porque la actividad venérea del rey, en este caso de Felipe IV, llegó a ocupar todo su tiempo. En algunas épocas era poco menos que mañana, tarde y noche. No se dedicaba por los testimonios que tenemos de la época. Para que, de hecho, pasase a la posteridad, tuvo que ser algo realmente escandaloso. Desde que se levantaba hasta que se acostaba no pensaba en otra cosa. El resultado más visible, en este caso inocultable, es el número de hijos bastardos que fue dejando, muy superior a cualquier otro rey, tanto de la dinastía de los Habsburgo como de la de los Borbones. Se calcula, los historiadores no se terminan de poner de acuerdo, pero calculan, así, a ojo de buen cubero, que Felipe IV engendró aproximadamente entre 35 y 40 hijos ilegítimos. A esos hijos ilegítimos, obviamente, habría que sumar los 13 hijos legítimos que tuvo con 2 mujeres distintas. Primero fue la francesa Isabel de Borbón, fue la primera de las reinas consortes, y la segunda, cuando se haya muerto la primera, fue la austriaca Mariana de Austria, que era prima suya. Así, claro, así luego salió como salió Carlos II. Eso es lo que conocemos, estos 35, 40 bastardos son los que conocemos, son los que han pasado a la historia, los que se han conseguido desvelar. Que solo Dios sabe cuántos partos precoces, abortos, partos prematuros y cosas por el estilo provocaría, teniendo en cuenta pues que eran hijos del rey, que los había tenido o los había engendrado de cualquier manera. Es decir, era, ya digo, una cosa exagerada lo de este hombre. De hecho, ni siquiera tenía necesidad de buscarlo él, de propiciar la ocasión o de asaltarlas por el palacio. Era el propio Valido, el conde duque de Olivares, ya convertido en conde duque, el que se encargaba de todo, desde concertar las citas y encargarse de que la chica estuviese donde tenía que estar, incluso informándola previamente, hasta se preocupaba en muchos casos de que a los bastardos no les faltase de nada. Algunos bastardos llegaron realmente lejos, algunos bastardos reales, mucho más lejos de lo que creemos. No sé, así de primeras, pues el caso de Juan José de Austria, que llegó lejísimos. Este era hijo suyo y de una actriz de teatro, se llamaba María Calderón, también conocida como la Calderona. Este Juan José de Austria llegó a ser virrey de Sicilia, llegó a ser gobernador de Flandes, un general ilustre dentro del ejército y una persona muy influyente en la corte de Carlos II, del que, por cierto, era hermanastro. Es decir, que a algunos les fue bien porque se encargó Olivares de que recibiesen educación, de que fuesen reconocidos, e incluso sin ser reconocidos, pues como el Valido, el conde duque, sabía que si eran hijos del rey, estos los que conocemos, en otros directamente, pues a saber las tragedias personales que ocasionarían, ¿no? La madre esta de Juan José de Austria fue algo más que una simple aventura o un simple asalto con María Calderón, con la Calderona, que era muy famosa en el Madrid de la época, tuvo una relación más duradera. De hecho, empezó sus relaciones con ella cuando ella era poco menos que una niña, tenía creo que 16 años, la vio en un corral de comedias y quedó prendado por su belleza. Si buscáis la Calderona o María Calderón en Google veréis alguna, iba a decir foto, bueno, foto no, obviamente un cuadro, y parece que era una mujer guapa, ¿no? Bueno, los reyes, no fue el único evidentemente, los reyes siempre han frecuentado la compañía de actrices, bueno, cantantes, ya sabéis, cabareteras y cosas por el estilo, ¿no? Pero Felipe IV es curioso porque frecuentó la compañía de todo tipo de mujeres. Sí, como decía antes, no se paraba absolutamente ante nada. Le importaba un bledo, que era lo de menos, quería satisfacer el rijo como fuese, a cualquier coste. Sí, no se paraba ni siquiera ante las monjas. En esto de las monjas hubo un caso muy escandaloso que se supo en todo Madrid, en todo el Madrid de la época. Incluso algunos cronistas lo legaron para la posteridad, y ahí que se haya terminado conociendo y podamos nosotros ahora disfrutar, aunque sea con la historia, que es realmente graciosa. Se comentó en aquel entonces todo Madrid, iba a decir medio, ¿no? Pero todo Madrid, y fue el del asalto, porque fue un asalto, al convento de San Plácido.
Esta aventura es realmente fabulosa. Realmente os lo digo con sinceridad, no puedo abstraerme de contárosla porque es fantástica. Yo no sé cómo todavía no le han hecho una película. Bueno, ocurrió que una noche el rey, secundado por el conde duque y un notario que se apellidaba Villanueva, por cierto, el notario Villanueva, no estoy seguro de que sea antepasado mío, creo, estoy prácticamente seguro de que no, pero bueno, lo mismo sí, quién sabe. Bueno, pues estos tres, el rey y estos dos, el notario y el conde duque, se conchavaron con el dueño de una casa adyacente al convento, el convento de San Plácido, ya digo, y perforaron un agujero, un butrón en la pared, y por este agujero se colaron, los tres, embozados obviamente y al abrigo de la noche. La idea del rey era poseer a una de las monjas que se llamaba Sor Margarita de la Cruz, que era por lo visto una monja que era joven y muy guapa, que esta monja en concreto pertenecía a una secta, se llamaba la secta de los alumbradistas. Entonces, la creencia sectaria de esta gente consistía, curiosa y caprichosamente, en que si el alma estaba enamorada, era irresponsable ante los pecados. Luego, Sor Margarita de la Cruz era una presa muchísimo más fácil que el resto, obviamente. Decían, si esta chica realmente cree, oye, ¿cómo no se va a enamorar del rey? Como es lógico. Y además un hombre joven, pues no va a oponer resistencia ninguna, ni gritará, ni nada por el estilo, porque realmente no es irresponsable, no tendrá luego que confesarse. No era la primera vez que lo intentaban, eso sí, estará la segunda vez que lo intentaban, así que la madre superiora del convento pues, obligó a Sor Margarita a dormir dentro de un ataúd, con la tapa abierta, eso sí, y rodeada de cirios, como si estuviesen velando el cadáver. Total, que al entrar en la celda del rey para proceder a lo suyo, pues se encontró con la estampa. Imaginároslo, que el otro entraba ya dispuesto a todo y se encuentra a la monja metida dentro del ataúd, durmiendo o haciéndose la dormida y rodeada de cirios. Se pegó un susto de muerte, y cuando digo susto de muerte lo digo con literalidad absoluta. Bueno, la cuestión es que tuvieron que salir corriendo y esto pues se hicieron lenguas en todo Madrid, que andaba todo el mundo contándolo. Tanto que para desagraviar al convento el rey encargó a un relojero que fabricase un reloj con idea de regalárselo a la orden y regalárselo al convento. Eso sí, es otra cosa curiosa de esta historia, ya os dije que era fabulosa, le indicó al relojero que las campanadas, cada vez que sonase la hora, sonasen imitando el toque de difuntos. No me digáis que no es una historia extraordinaria. Si queréis podéis ir al convento de San Plácido, el convento sigue ahí, está en la calle del Pez, enfrente del Teatro Alfil, en la parte baja del barrio de Malasaña, no muy lejos de la Gran Vía, y podéis verlo. No es exactamente el mismo convento porque ha sufrido, no creo que mucho más que transformaciones, que se llegó a hacer prácticamente nuevo en el siglo XIX, una cosa así, pero vamos, que el lugar donde estaba el convento de San Plácido, donde tuvo lugar esta aventurilla real, pues sigue en su sitio. Curiosamente, aunque nos parezca mentira, después habida cuenta de un tipo que no se paraba ni siquiera ante un convento de monjas y que tenía o que tuvo que vivir precisamente por su sexoadicción experiencias como esta del convento de San Plácido, después de 25 años de revolcones trató de reformarse. Es decir, como todos los que padecen sexoadicción tienen depresiones periódicas, saben que no están haciendo bien y cada cierto tiempo pues, tienen retrocesos. Bueno, pues a los 25 años aproximadamente, ya en torno a 1640, volvió a los brazos de la reina Isabel, que era, por cierto, Isabel de Borbón, una reina guapísima. También hay cuadro, podéis ir a mirarla, pero no duró mucho la pena, porque justo cuando se reconciliaba volvía a los brazos de la reina, a la que no le molestaba demasiado que el rey anduviese de cama en cama, porque a diferencia de otros reyes, por ejemplo de los reyes de Francia, que solían tener favoritas, la favorita sí es una competencia directa en la corte. La favorita es una esposa bis que llega a tener poder, que incluso puede llegar a que va a preocuparse de los hijos a los que vaya dando a luz, etcétera, mientras que el comportamiento sexual de Felipe IV no era así, iba cambiando continuamente, incluso a veces, en alguna ocasión, varias veces al día. Luego, no tenía en absoluto por qué preocuparse. No olvidéis que en el siglo XVII no se casaban los reyes por amor, ni nada por el estilo.
Cuando Isabel de Borbón y Felipe de España los casaron, creo que eran niños, o por lo menos los prometieron cuando tenían cosa de 10 años, una cosa así. Luego no les dejaban consumar hasta un poco después, pero vamos, que era cuestión de Estado y todos les educaban para eso y todos los tenían claro. Lo único que la podía preocupar a una reina era que el rey se echase una favorita que podría, llegado el caso, a ser incluso más poderosa que ella, apartarla de la corte, disminuir su papel y demás. La cosa es que cuando ya quiso reformarse y corregirse y se había medio reconciliado con la reina, pues la reina se murió de unas fiebres, 1644. Felipe IV lo pasaba realmente mal. No penséis, no lo sé, que bueno, pues qué rey más estupendo. Andaba todo el día con unas y con otras, ¿no? Era pues un Don Juan, ¿no? Algo parecido, ¿no? Él realmente, lo suyo era una enfermedad, era una disfunción, porque es que la sexualización es una disfunción. No nos engañemos, no es tener una vida sexual rica y variada, lo cual es bueno. No, lo suyo era enfermizo. Entonces, lo pasaba mal y era consciente de que no estaba bien. Era consciente, bueno, en la mentalidad de un hombre del siglo XVII, que estaba impregnada de religiosidad por todos los lados, pues era consciente de sus pecados. Estos periodos depresivos que le asaltaban cada cierto tiempo, le gustaba ir al Escorial, al monasterio del Escorial, que está cerca de Madrid, y pasar largas horas en el Panteón Real, así junto a las tumbas de su padre y de su abuelo. Se cuenta que incluso se quedaba a oscuras allí, a las horas muertas, y le pedía que le abriesen las tapas de los sarcófagos para poder echar un vistazo y ver allí los restos. En fin, comportamiento, eso sí, 100% enfermizo. La cosa es que, y esto ya es interpretación, evidentemente no lo dejo por escrito ni se lo contó a nadie, muy probablemente se recriminaba sus pecados. Era un tipo muy creyente, un tipo de creencia o de catolicismo muy barroco, muy sobrenaturalista, milagrero. Se recriminaba a sí mismo sus pecados y atribuía a las desgracias que afligían al reino a su licencioso comportamiento. Decía, claro, nos están pasando todas estas cosas malas, es decir, me han atrapado los piratas, la flota de Indias 3 veces. No hago más que declarar bancarrotas porque no puedo ni devolver lo que he pedido. Los tercios no hacen más que encadenar una derrota tras otra en Alemania y en Holanda. Esto evidentemente es un castigo divino, vamos, no hay ninguna duda. Y a la vista está porque yo sé lo que hago. Y yo sé que asalto hasta los conventos de monjas. Así que esto le sugestionaba y de ahí que, bueno, pues que estaba preocupado. Es decir, cometía el pecado con cierta impulsividad, con mucha impulsividad, como un adicto, obviamente, y luego se sentía responsable de esos pecados de la carne en los que incurría continuamente. La muerte de Isabel de Borbón, que fue pues, inesperada y para él dramática, pues le devolvió de nuevo a su actividad principal y diría que casi única, que fue la de andar, ya os decía, de cama en cama, nada más. Con el agravante de que es en esta época cuando el conde duque cae en desgracia. No cae en desgracia porque le dejase de facilitar encuentros sexuales con damas de la corte o con actrices o con lo que fuese, sino porque, bueno, los 20 años de su privanza o los 20 y tantos años de su privanza, el balance no podía ser bueno. Más teniendo en cuenta cómo estaba el estado del reino en la década de 1640. Tenía más el conde duque, que había coleccionado los enemigos, no solo en la corte, sino también en la villa y en todas partes. Era un tipo al que no podían, le tenían por el demonio mismamente. Bueno, pues en este momento el rey, Felipe, ya cuarentón y castigado por la mala vida, cae en manos de una monja soriana. La monja soriana se llamaba María Jesús de Ágreda, que en el siglo se la conocía como María Coronel Arana. Era de Ágreda. Ágreda es un pueblito de la provincia de Soria, de las faldas del Moncayo, ¿no? Pero no por acostarse con ella, es decir, no se cayese en manos y esta vez sí que consumase con la monja, que no había conseguido Sor Margarita de la Cruz, la del convento de San Plácido, no. Esta vez no había ningún tipo de relación, ni hubo, ni cercana, ni remota entre lo que sentía por la monja de Ágreda, que así es como se la conoce, no era de índole sexual, era todo lo contrario. Lo que hizo fue seguir sus consejos que la monja le remitía por carta.
Se remite al monarca puntualmente. Pues, ojo, porque el monarca, el rey, los pedía en este caso, ¿no? María Jesús de Ágreda era la priora de un convento concepcionista, en concreto del convento de la Purísima Concepción de Ágreda. Y era bastante célebre en la España de la época por su misticismo, y decía que tenía el don de la bilocación. Es decir, que podía estar en Ágreda en su convento. Fue una mujer que jamás salió de ese pueblo, nunca en la vida. Por problemas de salud y tal. La cuestión es que nunca salió de allí. En aquel entonces no se viajaba tanto como ahora. Y se cuenta que tenía el don de la bilocación. Os explico qué es eso. Es decir, que podía estar orando en su celda del convento en Soria y a la vez predicando en el otro lado del mundo. Se dieron casos y se acreditaron casos en los que había estado predicando en Nuevo México, en lo que era aquel entonces el Virreinato de Nueva España, que es hoy en los Estados Unidos, y que era sin ningún problema, que tenía ese poder. La cosa es que el rey la conoció en 1643, como veis, un año antes de que se muriese la reina, y desde ese momento pasó a depender de ella. Es decir, quizá algo curiosamente el destino quiso que muriesen casi a la vez. La monja murió en mayo de 1665 y el rey muy poquito después, 3 meses después, en el mes de septiembre. Es decir, Felipe, que era, ya os he dicho, muy milagrero y muy dado a lo sobrenatural, creía que las ideas de la abadesa, de la priora de este convento, venían directamente de Dios. Ya bueno, ya está. Después de tantos años de revolcones y amoríos, pues lo que voy a hacer es ponerme en manos del Altísimo. Esto no tiene que estar mal. Y bueno, la voy a consultar todo, y a eso llegó. Es decir, le consultaba prácticamente todo, al menos todos los asuntos de Estado que pasaban por sus manos. No volvió a haber un valido, un privado tan poderoso como Olivares. Después de Olivares, luego habría otros, pero Felipe IV no volvió a fiarse. Para además tenía la monja. Ni siquiera la tenía que aguantar en palacio porque ella estaba en Soria, que en aquel entonces estaba mucho más lejos de Madrid de lo que está ahora. Solo llegar se tardaban días. Bueno, le escribía cartas manuscritas, obviamente, se las entregaba a un correo real, que se las llevaba a caballo personalmente hasta Soria, y le solicitaba que la respuesta fuese en el mismo papel, es decir, para que no desviarse ni un milímetro de lo que la monja le indicaba. Es decir, como veis, la dependencia casi enfermiza, primero de Olivares y después de esta monja, nos indica los dos rasgos dominantes de su carácter, que son la sexoadicción y la dependencia, es decir, un carácter extremadamente débil y lleno de inseguridades, un carácter inmaduro, ¿para qué negarlo? Es decir, totalmente inmaduro. Él, de hecho, en la última fase, cuando ya está enganchado a los consejos y a las indicaciones de la monja, estaba convencido, pero convencido al 100%, que sí purgaba sus muchos pecados, porque eso era cierto, pecados había cometido un montón, y enderezaba los destinos del reino. Bueno, sí, ha estado cierto que nos hemos ido por el desagüe entre 1620 y 1640, pero ahora me ha dado Dios la oportunidad de desfacer el entuerto. Tengo otros 20 años por delante para, de la mano de esta mujer, pues devolver al reino, a la prosperidad, a devolver el reino al menos como me lo dejó mi padre. Su padre le había dejado un reino gigantesco. Y ese era un poco, dentro de su mentalidad, ya digo, de hombre de su época, pues estaba convencido. De hombre de su época especialmente religioso, ¿no? Y especialmente sobrenaturalista. Yo la verdad es que no lo sé, no tengo ni idea, si los pecados los llegó a purgar. Es decir, si cuando murió y entregó su alma al de arriba, pues esos pecados estaban ya perdonados, o se tuvo que pasar una temporada larga en el purgatorio, o el de arriba le mandó directamente al infierno. Eso ya no lo sé. Lo que sí os aseguro es que el rey no lo enderezó lo más mínimo, porque lo peor estaba por llegar. Pues hasta aquí hemos llegado con este capítulo de hoy de la contrahistoria. Espero que os haya gustado, que haya sido de vuestro interés. No he podido extenderme mucho más para no hacer el programa más largo de lo estrictamente necesario, pero vamos, creo que os he dado unas cuantas pistas de lo que fue Felipe IV en su vida privada, y quizá a mí, desde luego, cuando he ido conociendo estas cosas, me
ayudaron bastante a entender al personaje y a entender la deriva que tomó la política española durante la mitad del siglo XVII. Dices, bueno, si este era la cabeza del reino, pues claro, puedes imaginarte cómo estaba. Si estaba tan podrida la cabeza, pues cómo van a estar los miembros. Si el rey, en esencia, dedicaba su tiempo a estas cosas, había puesto el poder en una persona que no era la adecuada, luego se lo puso en manos de una monja ermitaña, pues bien, te ayuda a explicar bastante. Así que si os gusta, hacedmelo saber a través del correo o de los comentarios al podcast. Veré de prepararme otro personaje. Me siento llamado por hablar de Carlos II, de su hijo, y además así haríamos la continuidad histórica, porque ese también tuvo lo suyo.